al doctor Andrés Garrido del Toral, que en paz descanse, del que vamos a hablar justamente en esta mañana, en esta oportunidad, y ahora con mi querido Pablo Merea Alcocer, que tenían una relación de amistad, como fue con muchas personas, Andrés Garrido del Toral, en la universidad, en la estudiantina, en el Partido Revolucionario Institucional, como cronista de la ciudad, como abogado, en fin, con muchas facetas en las que en su vida pudo desarrollar, siempre con una gran generosidad y diría yo también con una gran dignidad, el doctor Andrés Garrido del Toral, y que por eso mi Pirro Hernández quisimos aprovechar, me dijo, esta canción yo lo sé porque tenían contacto además personal, esta era una canción con la que él vibraba y sentía cosas importantes en esta vida y en este mundo, y que uno nunca se imagina. Yo que estoy ahora en los micrófonos, que tuvimos oportunidad de entrevistar el pasado 25 de junio todavía al doctor, pues nunca te imaginas, mi querido Pablo, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Aurelio, gracias por la invitación. No te imaginas, ¿no?, que vaya a ser la última vez que vas a hablar con esta persona o que vas a platicar con él sobre lo que sea, ¿no? Sobre lo que sea, mi querido Pablo. Sí, pues sorpresiva el fallecimiento del doctor en Derecho, egresado de la UNAM, Andrés Garrido del Toral. Como bien dice, es un hombre pues agradable, que le gustaba la música, que tenía sus gustos por pues por la literatura, por la cultura, por la historia, por el derecho. La verdad, Aurelio, yo te agradezco mucho esta oportunidad. Me traje esta beca de la estudiantina, que es un referente, y me acuerdo porque cuando me la dieron y me la estaba colocando, por ahí estaba Jorge, mi hermano, ayudándome, y Andrés Garrido también me dijo, póntela así, glopa, me decía, como dicen algunos amigos. Y le agradezco ese detalle, pero hay mucha historia con Andrés, Aurelio. Yo hacía memoria ayer que me invitabas, que viniera el día de hoy. Yo hacía memoria, bueno, pues cuando yo lo empiezo a tratar es cuando Jorge, mi hermano, me dice, vamos, vente a la estudiantina de la universidad. Jorge ya estaba en la estudiantina, empiezo a ir a la estudiantina, pues yo tendría 16, 17 años. Sí. Y Andrés Garrido, pues igual que otros amigos, parientes, Chava y Jaime García Alcocer, su hermano Víctor, sí, que era ahí, digamos, de las gentes más destacadas en la estudiantina, Enrique Benítez, un gran cantante, Miguel Epardo en el violín, el maestro Aurelio Olvera. Sí. Recientemente que estuvo además en este reconocimiento también, sí, Andrés. Y Andrés era pues de los que siempre estaba ahí de chicharachero, hablando ahí en doble sentido, albureando, platicando, en esa faceta de estudiantina, de universitario, de joven, sí, que ahí lo conozco, ahí lo voy tratando. Alguna vez, pues yo de muy joven, fin de semana me quedaba dormida allí en su casa. Algunos de los estudiantina nos quedábamos 4 o 5 después de 2 o 3 actuaciones y sí, platicando, echando bohemia. Ensayábamos en Bellas Artes, en el centro y en Juárez, sí, de 9 a 11 de la noche, martes y jueves. Y Andrés era de los que siempre acudía a ensayar. Y yo veía también a Andrés, por otro lado, pues como un dirigente estudiantil, ¿no? Un dirigente estudiantil. Y por otro lado, pues como un político en proyección, con mucha cercanía con el doctor Mariano Palacios. Sí, claro. Y con Braulio Guerra Malo en ese momento, que era el rector de la Universidad Autónoma de Querétaro. Incluso presidente municipal interino en Querétaro. Sí, mucho antes fue dirigente estudiantil. Sí, claro, por supuesto. En la fue dirigente estudiantil. Después era maestro adjunto de Mariano Palacios, nos daba clases. Fue mi maestro, fíjate, Andrés en la licenciatura en Derecho, de Derecho Constitucional. Sí. Fue mi maestro en la especialidad de Derecho Constitucional y fue mi maestro cuando hice la maestría en Administración Pública Estatal y Municipal. Y ahora en mi faceta de maestro, pues coincidíamos allí en la facultad y nos saludábamos allí en los corredores. Pero en esa época, por ejemplo, en la licenciatura, él pues iba con mucha seriedad cuando iba el doctor Mariano a dar clases, pero los viernes rompía un poco ahí el esquema, llegaba con una guitarra. Decía, bueno, vamos a cantar un rato. Sí. Y entonces llegaba a clases a la Facultad de Derecho a tocar un poco la guitarra. Y por otro lado, Andrés Garrido, pues es regidor del municipio de Querétaro. Mecha Aguilar, en paz descanse, un hombre con mucha visión, sabía que iba a haber algunos movimientos y entonces mete al suplente de Andrés Garrido, que era un comerciante, porque sabía que Andrés iba a subir a secretario del ayuntamiento, y así pasó. Sí. Andrés fue secretario de ayuntamiento cuando después se dividió con Secretaría de Gobierno y Secretaría de Ayuntamiento, pero Andrés estuvo ahí. O secretario de Gobierno, pues estuvo ahí en la secretaría. Y luego, a la postre, cuando Braulio Guerra deja la presidencia municipal para ser diputado del Congreso del Estado, pues Andrés se queda de presidente municipal interino, tenía toda la confianza del doctor Mariano Palacios, y llevaba buena relación con otros políticos brillantes, con el licenciado Enrique Burgos y con el licenciado Fernando Ortiz y con otros cuadros. Tenía muchos amigos en la universidad, Andrés. Muchos amigos. Y yo ayer repasaba un poco, decía, bueno, pues yo estuve cerca de Andrés en la estudiantina, cerca de Andrés en la Facultad de Derecho, y luego me toca unos años más adelante, cuando algunos amigos, Hugo Cabrera, Jorge, mi hermano, Enrique González, Jaime García, llevo varios más,
Le decimos a Andrés, hay que crear el partido y tú tienes un buen perfil. Y entonces, pues yo soy de los que más lo acompaño a recorrer el estado y peleamos la dirigencia del PRI. Y gana. Gana la dirigencia del PRI contra el doctor Edmundo González Yaca, que era otra gente muy destacada. Había muchos comentarios que teníamos ahí. Algún día me dice, oye Pablo, fíjate que me habló Lupita Murguía, que era secretaria de gobierno con Ignacio Loyola, y me dice de un juicio político de Arnulfo Moya contra el gobernador. Y dije, oye Lupita, pues Arnulfo ya dejó el PRI hace unos meses. Y dice, imagínate Pablo, la secretaria de gobierno no traía esta información. Le digo, pues qué bueno que se la aclaraste, porque igual muchos no saben que Arnulfo ya se fue. Y luego, andaba él buscando la forma de que en el PRI estatal pues hubiera un edificio propio porque no había. Sí, claro, sí lo recuerdo. Y yo le digo, oye, tenemos que regularizar los bienes inmuebles que hay en diferentes municipios. Pues, ¿qué hacemos? Pues hay que hacer escritos y moverse. No, pero hazlo tú. Le digo, oye, pero dame un poder notarial. Y entonces me da un poder notarial en la época de José Luis Gallegos. Sí. Y me da un poder para representar al PRI. Me dice, te puedo dar poder, ¿verdad? Chécalo bien. Le digo, oye, pues no puedes tú disponer de inmuebles si no es autorización del Consejo del Comité Nacional, pero sí puedes recuperar inmuebles, ahí no tienes problema, y para que tú no vayas a ninguna diligencia y a ningún lugar, pues yo acudo con mucho gusto. Y esta me lo dio en febrero de 1998. Este poder que yo tenía ahí guardado y ahora lo saqué. Y luego, pues esta foto con el doctor Mariano, cuando era presidente del PRI Nacional, Mariano Palacios, Andrés. Y Andrés era presidente del PRI estatal. Y andábamos con el tema de comprar un bien inmueble. Y entonces algunas me dice, oye Pablo, fíjate que me habló Emilio Maxice y hay que ver tal terreno. Oye, me habló el ingeniero Rubén Galicia y hay que ver tal terreno. ¿Qué va a hacer el fin de semana? Le digo, pues voy a estar en la casa y, oye, vamos a ver terrenos. Y entonces yo estuve cerca de él cuando se compra el terreno donde actualmente es el PRI estatal, que se construye principalmente con el licenciado Jesús Rodríguez, y después, bueno, pues con Braulio, con algunas otras gentes se va ampliando ese inmueble. Entonces, me toca estar, Aurelio, cerca de Andrés como presidente del PRI. Era muy bonachón y yo a veces le decía, oye Andrés, no puede ser así con los dirigentes de partido municipales, los diputados, los presidentes. Me dice, ¿por qué no así soy? Digo, pues porque eres la figura que representa al PRI. Sí, y claro. No puede ser. Él era como él. Y entonces era muy auténtico, era muy él. Pero yo lo conocí pues en diferentes facetas. Era un hombre polifacético, como presidente del PRI, como integrante de la estudiantina, como funcionario del gobernador Enrique Burgos. Un día me dice, oye Pablo, me habló, dice, ¿le diste una tarjeta al gobernador Burgos? Le digo, sí. Pero si es más de una hoja, él no las lee, se las pasa ahí a las gentes. Y yo como secretario técnico, era secretario técnico del gobernador Enrique Burgos. Yo la leí y yo le planteaba, hay una modificación a la ley orgánica para que el municipio de Huimilpan tuviera por cabecera San Miguel Huimilpan, como el municipio del Marqués tiene cabecera La Cañada y el municipio de Villa Corregidora, cabecera en el pueblito. Y él me decía, está bien tu propuesta, vamos a ver si modificamos la ley orgánica. Y entonces interactuábamos en temas del gobierno del estado en la época del liceo Palacios, en la época del liceo Burgos. Interactuábamos en temas de la estudiantina, en los ensayos, interactuábamos en la universidad y normalmente pues siempre muy lúcido, con una extraordinaria memoria. Se conocía a la perfección Aurelio Auditorio la Constitución. Y alguna vez que yo le decía, oye, doctor, la Constitución dice esta palabra o dice esto, a ver, vamos a checarlo, Pablo. Estando en clase y lo veía, sí tiene razón. Y otras veces me decía, ¿sabes qué? No es así. Sí, claro. Un día él hace un comentario de la Constitución de Apatzingán, que es de 1812, y habla de la vigencia de la Constitución de 1820, y le manda un mensajito. Le digo, oye Andrés, es de 1812. Me dice, no, pero acuérdate que en 1814 dejó de tener vigencia por los Borbones y se reactiva en 1820. Sí, conocía perfectamente. Y le digo, bueno, eso sí, le digo, no, pues entonces por eso me refiero que es de la vigencia de 1820 y no de 1812. Fue de los pocos queretanos que sabemos, que tenemos memoria, por cierto, que participó en un concurso que fue muy famoso en México, que era el premio de los 64,000 pesos con Pedro Ferriz. Sí, yo me acuerdo un poco de esa historia. Hablando de la Constitución, por cierto. Cuando participa, hablando algunos temas de historia y algo de la Constitución, y gana ese concurso. Gana y se vuelve un referente pues estatal y nacional por su buena memoria. Y la verdad es que pues era un hombre que le gustaba mucho la música, tenía muchísimos discos. Me decía un día el ingeniero Carlos García, dice, oye Pablo, yo solo le compito a Andrés Garrido en discos. Yo pensé que yo era el que más tenía, pero Andrés tenía muchísimos. Y luego, pues muy académico, igual que su esposa Conchita, a quien le mandamos el pésame, a sus hijas, claro. A sus 3 hijas, a su hermana Ana, Olga, Lucy, a su hermano Víctor, Tito Garrido. Sí. Y entonces, pues Andrés era un hombre que lograba, yo creo que poca gente logra eso, Aurelio Auditorio, tener una enorme afición por la música,
una enorme afición por la bohemia, pero al mismo tiempo una enorme afición por la historia y una enorme afición por el derecho. Yo hice la maestría en Derecho en la UNAM, yo iba y venía, trabajaba en Querétaro, estaba con facilidades para ir y venir a México, y así gran parte de mi vida yo estudiaba y trabajaba. Sí. Andrés era un hombre que hacía lo mismo, y alguna vez me busca, me dice, oye Pablo, tú eres amigo ahí de algunos maestros del posgrado en Derecho de la UNAM, ayúdame para entrar al doctorado. Le digo, pues claro, y entonces alguna vez lo acompañé a México, y se mete al doctorado en Derecho de la UNAM. Y bueno, pues fue un alumno muy destacado en el doctorado en Derecho de la UNAM. Ya tenía la licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro. Ya tenía la maestría, no recuerdo si es Administración Pública, entiendo que sí. Administración Pública. Por la Universidad Autónoma de Querétaro, y obtiene el grado de doctor en Derecho. Y al final pues, se vuelve un referente en la historia de Querétaro, porque yo creo que poca gente se metía tanto a analizar la cultura. Un día me habla y me dice, oye Pablo, ¿quién sería el chismoso que me acusó con el gobernador Calzada que voy saliendo de una cantina a las 11 de la mañana? Dice, son unos brutos. Digo, oye Andrés, pues no tengo ni idea, yo no fui, pero yo no lo diría. Sí. No, es que yo me metí porque estoy haciendo una investigación, porque voy a escribir una crónica de tales cantinas y no estoy de ninguna forma pues a esa hora tomando, estoy investigando para hacer algunas crónicas históricas, culturales. Sí. Y son unos brutos, el que haya sido es un bruto, ya le aclaré al gobernador y tuve que aclararle allá a algunos otros funcionarios de gobierno. Y la verdad es que Andrés pues se ponía a investigar y a hablar con las gentes del centro de la ciudad, y se ponía a escribir, y al mismo tiempo investigaba en fuentes históricas, documentales, en el archivo. Era un hombre que complementaba, digamos, lo que escuchaba con lo que leía y escribía, y sacaba diferentes documentos. A mí muchas veces me invitó, oye Pablo, hay tal presentación que viene Jaime Zúñiga, o tal presentación que viene el doctor Rubén Páramo, y yo también voy a participar, acompáñanos ahí junto a la iglesia Santa Rosa de Viterbo. Allá hay una parte que hace mucho fue alguna vez en una escuela de artes y oficios con el arquitecto Calzada, después fue evolucionando, y ahí había un patio muy bonito, y ahí había presentaciones, y luego que alguna vez fue al Museo de la Ciudad, y luego alguna vez en el Patio Barroco, y entonces en diferentes lados Andrés llegaba a presentar libros de historia, comentarios, hablaba de diferentes cosas, y él mismo hablaba, por ejemplo, como maestro universitario, de algunas cosas que debían modificarse en la Constitución. Y decía, yo creo que esta Constitución debe decir esto, y dice esto, y está mal la redacción. Y alguna vez tuvimos ayer una diferencia en clase. Le digo, oiga, doctor, usted dice que es diferente el Consejo de la Unión, que el Congreso de la Unión, que el Congreso General, y la Constitución no lo distingue. No, pero la Constitución sí lo distingue en la teoría constitucional. Congreso General es cuando sesionan juntos en un lugar. Entre abogados. Y Congreso de la Unión es que sesionan separadas. Oye, Pablo, mira, tenemos ahí una parte de la entrevista que fue la última que realizamos también a través de este espacio informativo, que tuvimos oportunidad de platicar con el doctor Andrés Garrido del Toral, y yo, según la referencia que tengo en esta parte, precisamente, que fue el 25 de junio, ¿no? El 25 de junio apenas de este 2021. ¿Te parece si escuchamos una partecita? Adelante. Recordar en breve nada de amigos, hablar solamente de lo que fue el doctor Andrés Garrido del Toral, que en paz descanse. Adelante, por favor. Mujer queretana de rostro sereno. Que los pequeños conozcan los beneficios de sembrar y cuidar un árbol, trabajando por un San Juan bonito. Presidencia Municipal de San Juan del Río. Este programa es público y queda prohibido su uso para fines partidistas y o de promoción personal. Andrés, bueno, mi querido doctor, preguntar qué va a pasar con la Plaza de Toros Santa María. Esta semana fue de hablar de este tema para muchos en diferentes medios informativos, sobre obviamente lo que tiene que ver con esta historia, verdadera historia.
de la Plaza Santa María. Y luego muchos me decían, ¿cómo le hacemos para preservar esta parte de la historia? Si es parte de la historia o no, la Plaza Santa María es un edificio, monumento o como le quieras llamar, viejo, vetusto, añejo, pero que ya no representa, no significa nada o no significa mucho, o sí es verdaderamente patrimonio de la historia de Querétaro. ¿Qué debemos pensar de lo que hoy es la Plaza de Toros Santa María, mi querido doctor? Analizando la ley de monumentos arqueológicos, históricos y artísticos, no está protegido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, ya que no tiene una construcción de 1910 para atrás, sino que es de noviembre de 1973 su culminación como obra. Pero ya aclaró mi amiga Rosa Estela Reyes, delegada de Querétaro. Bueno, pues ahí está el doctor Andrés Garrido del Toral, y obviamente pues en este recuerdo, mi querido Pablo Merial Alcocer, que te manda saludos Fernando Paniagua, muchos saludos y gracias también, me dice, por poder escuchar. Palacios. Vicky Osorio dice también, está de luto, la partida del doctor Andrés Garrido del Toral duele muchísimo, que en paz descanse y luzca para él la luz perpetua, hasta siempre, buen amigo, dicharachero, culto, inteligente, sobre todo, excelente persona. Admiro profundamente su obra y legado tan enorme que nos deja a los queretanos en sus libros. ¿Cuántos escribió? ¿Cuántas historias pudo contar mi querido Pablo Merial Alcocer finalmente? Fíjate que le gustaba mucho hablar del sitio de Querétaro, del triunfo de la República el 15 de mayo de 1867, del fusilamiento de Maximiliano. Esa parte la tenía muy clara y se metió a estudiar tanto que hasta conocía muchos temas de la vida privada de Maximiliano. Sí. Le gustaba mucho escribir temas sobre las diferentes constituciones que tuvo México, las constituciones locales. No sé cuántos libros escribiría, pero sí estoy seguro, Aurelio Auditorio, que ha sido de los hombres que más ha escrito, o quizá el que más ha escrito al día de hoy libros en Querétaro, y sin lugar a dudas será para la posteridad de los hombres con mayor capacidad intelectual, con una memoria extraordinaria, con una retención extraordinaria. Y así como se aprendía perfectamente las canciones de la estudiantina, así como se aprendía los párrafos de la Constitución, tenía una gran pulcritud en sus actividades laborales en la administración pública. Sin duda, siempre. Me acuerdo, hay una canción que se llama Peregrina, hay una historia de Alma Reed, de Garrido Canaval, que fue gobernador de Tabasco, era su abuelo. Y mucha gente no conoce historia. Su papá, sí, Andrés Garrido Canaval. Platicaba Andrés Garrido que a su papá, Garrido Canaval, lo reconoce cuando su papá ya está muy grande de edad, porque lo había tenido, pues, como sucede en la vida a veces fuera de matrimonio. Y entonces Andrés se pone a estudiar la historia de su abuelo, la historia de Tabasco, y alguna vez le preguntan, oye, que si era algo de Garrido Patrón. Pues Andrés era presidente del PRI, Garrido era presidente municipal por el PAN. Dice, no, yo soy de los del sur, yo soy de los revolucionarios de México. Y entonces él se deslindaba que era de otros Garrido. Oye, Pablo, y la canción de Peregrina, Aurelio, cerrando el tema, la estudiantina le pide a Aurelio Olvera que la ponga en el repertorio, le ensayamos y no la aprendemos, y bueno, pues la canción de Peregrina es en gran medida por él. Y luego en Santa Rosa hay una calle, una privada Peregrina. Cuando él estaba en el municipio de Querétaro, Enrique González era regidor síndico, Jaime García tenía algún cargo en el gobierno estatal, creo que estaba en rentas en San Juan del Río, pero tenían algunas pues mujeres que conocían de Querétaro que se les hacían muy, muy guapas y las identificaban con la Peregrina de Alma Reed. Y entonces deciden que una calle en Santa Rosa se llame Peregrina, y entonces Andrés Garrido, Enrique González, Jaime García y algunos otros más, pero principalmente ellos, pues logran sacar el acuerdo de cabildo, como está en la ley orgánica, en la nomenclatura la ponen el ayuntamiento, y la calle Peregrina se le debe a Andrés Garrido, y la canción de Peregrina en el repertorio de la universidad se le debe a Andrés Garrido. Fíjate nada más. Y la verdad es que yo veía que tenía pues una gran facilidad de palabra, un gran sentido común, una gran agudeza. Me tocó convivir con él, con Conchita, su esposa, una extraordinaria mujer, también muy lúcida, muy académica, muy preparada, y eran una buena mancuerna. También abogada muy sobresaliente, sus hijas también muy sobresalientes, y Andrés era un hombre orgulloso de él, orgulloso de la vida, amigo de gente de todos los niveles sociales. Aurelio conocía gente pues de nivel económico muy alto y gente muy humilde, y con todo ser igual.
Con todos se llevaba, con todos bromeaba. Un buen queretano, un buen queretano. Era un gran hombre, como todos tenemos cualidades y defectos, pero yo creo que deja un gran legado. Dice una caricatura, y Pepe Gómez, que publican en Plaza de Armas, ¿no? Dice el Querétaro que se nos fue, y ahora dice el queretano que se nos fue, que se nos fue. Y él fue el que una vez me dijo, mira, cuando conoces Querétaro, Aurelio, después no sé si el cielo te vaya a gustar. Así me alcanzó a decir. No sé si el cielo te vaya a gustar. Tenía frases muy buenas, tenía reflexiones muy buenas y tenía una afición enorme por la historia. Era muy chusco a veces. Yo me acuerdo en el PRI que me dice, oye Pablo, ¿y ya hablaste con el Tlaxcalteca? Yo me quedo en una reunión y... ya sé quién es. Y luego después le digo, oye, ¿pero quién es el Tlaxcalteca, Andrés? Me dice, es Mariano González Arur, que hasta fue gobernador de Tlaxcala y era delegado del PRI en Querétaro. Sí, claro. Y él le apodaba el Tlaxcalteca porque era Tlaxcala, no era apodo, era su gentilicio original de Tlaxcala. Oye, que ya nos tenemos que ir. Pero me lo dice en una reunión. Y yo me dice que si hubiera escuchado esta entrevista se hubiera burlado de nosotros, Andrés García. Seguramente. Que en paz descanse. Recordarlo como un buen amigo. En paz descanse. Con un buen universitario, con un buen queretano. Yo te diría para cerrar que es de los universitarios más cultos y preparados que ha tenido Querétaro, de los funcionarios públicos más serios, más formales como funcionario, de los hombres más polifacéticos y de los hombres con mayor sentido común que he conocido. Que en paz descanse. En paz descanse. El amigo, Garrido. Buen académico, un buen universitario. Y buen miembro de la estudiantina de la UAC. Y también buen padre de familia. 7:51 de la mañana, mi querido Pablo Merial Coser, te lo aprecio mucho, te lo agradezco. Gracias, el gracioso soy yo. Es la del bachiller de la estudiantina, sí, claro, de la Universidad Autónoma de Querétaro. Cuando hacía sus shows del Divo de Cadereyta. Pablo, que tengas buen día, muchas gracias por estar con nosotros. Aurelio. Hasta luego, muy amable. Es un homenaje sencillo, muy breve, de amigos, de la platicada, de lo que obviamente lo hacemos, en lo que significa esta historia de vida y que nos deja una gran lección, porque hoy estamos y mañana solo Dios dirá. Así es. 7:52 de la mañana, una pausa, regresamos enseguida con más.